Hola, hoy vamos a continuar hablando de mecánica elemental, la que se enseña en las escuelas, en las preparatorias, en las secundarias, en los primeros años de universidad. La mecánica teórica, la mecánica de Newton, las tres leyes de Newton y ese tipo de cosas es lo que vamos a platicar hoy. Bien, comenzamos con una cita muy interesante de este libro que se llama Electrodinámica y Teoría Clásica de Campos y Partículas, de un señor que se llama Asim O. Barut. La cita que voy a leerles es de la página 85. Es el capítulo 3 que se llama Teoría Relativista de Campos. Dice así: un campo es un sistema mecánico por derecho propio. Lleva energía y tiene, en general, un número infinito de grados de libertad. Es un sistema que llena el espacio como un fluido y tiene realidad física. Cuando llevamos un curso de mecánica, se nos habla de campos, el campo gravitatorio, por ejemplo. Y cuando preguntamos qué es eso, es cuando nos enseñan este tipo de imágenes como la que nos ha dicho Barut ahora. Imagínate el campo como un fluido. Pero cuando hacemos eso estamos cayendo en una suerte de error, porque precisamente el campo no debe ser concebido como un fluido, porque si se le concibe así, estamos volviendo a aquella vieja idea del éter, aquella idea que Einstein encontró la manera de no utilizar en los cálculos, pero no dotó de una cierta explicación plausible a la idea de campo. Es una entidad autosubsistente que llena el espacio. Cuando se nos dice eso es como si se nos hablara de un fluido, es lo que nos viene a la mente, o de un sólido que estuviera llenando el espacio, eso es un campo. Bueno, ese es el tipo de cosas que encontramos cuando queremos enseñar. Los que enseñan saben que muchos de los libros de texto traen un conjunto muy amplio de incoherencias. Bueno, algunos de los que se paran en un salón de clases sí saben que la mayoría de lo que van a enseñar está lleno de incoherencias. La mayoría quizá no lo sepa. Así es que hoy vamos a platicar sobre esas incoherencias. Y para ello vamos a utilizar algo que nos platicó Heinrich Hertz hace muchos años, en el prólogo de este libro, Los principios de la mecánica presentados de una forma nueva. Hertz nos habla de tres diferentes imágenes del mundo, tres diferentes imágenes que la mecánica nos da del mundo. Esas imágenes se construyen con conceptos, son imágenes intelectuales, imágenes que hacemos en nuestra mente. A través de conceptos pensamos la realidad y esa es la idea de la imagen de Hertz, la imagen mecánica de Hertz. El primer conjunto de conceptos que utilizamos para pensar el mundo, el primer conjunto de conceptos que utilizamos para pensar la imagen mecánica del mundo son los que nos legó Newton: masa, fuerza, espacio y tiempo. Podemos variar estos con alguna adición que nos dio el siglo XIX, que es el concepto de energía, y entonces tenemos otra imagen que es masa, energía, espacio y tiempo. Esa es la segunda imagen mecánica. Luego viene la tercera imagen mecánica, que es masa, espacio y tiempo, que es la imagen mecánica que inventó Hertz. Entonces, cuando nosotros agarramos un libro de texto de primaria, secundaria, cualquier libro de texto, siempre vamos a encontrar mezcladas esas dos imágenes, las primeras dos que mencioné, las imágenes que incluyen la fuerza y que incluyen la energía. Y siempre vamos a tener el problema de cómo definimos la energía. ¿Cómo definimos la energía? Definir la energía es tan difícil como definir la idea de campo. Algunos, en principio, quisieran definir la energía como si fuese una substancia, pero esto es imposible porque la energía no es una substancia y eso se puede demostrar con ejemplos muy sencillos. Mire, ¿ven este libro? Lo estoy sosteniendo. Si lo suelto, cae. ¿Cómo explicamos eso? En la primera imagen del mundo, en la primera imagen mecánica,
decimos que es la atracción de la fuerza gravitatoria. En la segunda imagen mecánica vamos a explicarle a los estudiantes qué es la transformación de la energía potencial. La energía potencial se transforma en energía cinética y el objeto se mueve. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto nos demuestra que la energía no es una substancia? Muy sencillo. Si la energía es una substancia, díganme dónde está almacenada como energía potencial esa substancia. ¿Dónde está? ¿Dentro del libro? ¿Alrededor del libro? ¿Dónde está esa sustancia que llaman ustedes energía potencial? ¿Dónde? Eso nos lo podría preguntar un estudiante inteligente en el salón de clases. Y seguramente el docente, desde el acto de autoridad, porque acuérdense, en los salones de clases todo se basa en los actos de autoridad, y cuando no se sabe nada, lo mejor es decir un montón de palabrería y desde la misma autoridad acallar las voces críticas. Pero es una buena pregunta. ¿Dónde está la energía? Bueno, esa pregunta tiene sentido si la energía es una substancia. Si no es una substancia, no tiene ningún sentido preguntar dónde se ubica ella. El problema es que entonces la pregunta se torna. Entonces, ¿qué entiende usted por energía? Bueno, la energía es un útil analítico que no representa nada en el mundo. Es simplemente una manera de hablar, de hacer cálculos para ir de una situación a otra. No tiene ningún significado. Solamente sirve para hacer cálculos y para que nos hagamos en nuestra mente imágenes que faciliten el hacer esos cálculos. La fuerza tiene exactamente el mismo problema que la energía, nos dice Hertz. Hertz nos dice cuando pone el siguiente ejemplo. Hagamos que este quede amarrado de un cordel y démosle vuelta. Nosotros vamos a hablar entonces de energía de fuerza centrífuga. Y la pregunta es, si hay una fuerza centrífuga, ¿cuál es la reacción de esa fuerza a esa fuerza centrífuga? Debe ser una fuerza centrípeta, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Pero ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿En dónde se ubica? ¿Cómo aparece? Si somos un poco avanzados, nos podemos dar cuenta de que el Hertz tiene razón. En el caso de los movimientos circulares, no hay realmente ninguna fuerza, es un efecto geométrico. Cuando lo vemos desde el punto de vista matemático, y eso es lo que nos dio la explicación de la aparición de esas fuerzas que se llaman ficticias, hasta en el nombre va la condena. Se les llama fuerzas ficticias, pero no se nos explica en dónde reside su ficción. Si nosotros vemos que algo da vueltas y que sale disparado, como si hubiera una fuerza. Bueno, cuando nosotros aplicamos un cierto formalismo matemático, nosotros encontramos que esas fuerzas se deben simple y sencillamente a lo que se llama la conexión riemanniana del espacio. ¿Pero eso qué es? Es simple, es la curvatura misma del espacio. Esa es de una explicación completamente insatisfactoria, pero muy bonita. Las fuerzas ficticias surgen de la curvatura misma del espacio. Queda a Einstein hacer que todas las fuerzas sean el resultado de una deformación del espacio-tiempo. Bueno, volvamos a las imágenes mecánicas. Las dos imágenes mecánicas que les acabo de comentar, lo que les acabo de decir, son objeciones que lanza Hertz en este libro. Son objeciones que lanza Hertz contra estas imágenes. Cuando nosotros queremos evaluar una teoría o una imagen mecánica es equivalente a una teoría de la mecánica. Cuando nosotros queremos evaluar una imagen necesitamos criterios metateóricos, es decir, criterios para diseñar una teoría. Hertz nos dio tres. El primero, el criterio de consistencia lógica. El segundo, el criterio de consistencia semántica. El tercero, el criterio de completitud en la descripción. El primero, consistencia lógica, significa que no debemos ser capaces de obtener una contradicción de nuestro sistema de postulados. Si nosotros tenemos los cuatro conceptos, espacio, tiempo, masa y fuerza, debemos ser capaces de combinarlos a todos de manera independiente para formar modelos. Por ejemplo, si nosotros tenemos únicamente espacio y fuerza, tenemos la estática. Si nosotros tenemos espacio y tiempo, tenemos una cinemática. Si nosotros tenemos masa, espacio y tiempo, tenemos la inercia, el concepto de inercia. Esa es la manera de irlos relacionando. Y todos ellos tienen sentido. Por eso decimos que el modelo es consistente lógicamente y que sus postulados son independientes entre sí. No podemos deducir la masa de la fuerza, ni el espacio del tiempo, etcétera, etcétera. Ese es el primer requisito de una imagen mecánica de acuerdo a Hertz. El segundo requisito, el de la consistencia semántica, no debe de ser un sistema en el que hagamos predicciones que no se cumplen en la realidad.
Si nosotros tenemos nuestro sistema de conceptos, pues lo queremos para relacionar una situación en la realidad con otra situación en la realidad. Eso es lo que llamamos una predicción. Si nosotros predecimos que un gas cuando se congela se licúa y eso no ocurre, entonces nuestra teoría no es consistente semánticamente porque lo que predice no se cumple. Y el último requisito, el de completitud, la teoría debe de ser capaz de infinita perfectibilidad. Debemos ser capaces de añadir más y más relaciones para representar más y mejor la realidad. Si no somos capaces de hacer esto, entonces nuestra teoría pues está mellada en algún punto. Estos son los 3 criterios metateóricos de Hertz y son los que utiliza para desdeñar las imágenes que incluyen a la fuerza y a la energía. Obviamente hoy día se podría partir directamente del principio de Hamilton y deducir todo, porque pues ya conocemos más sobre las matemáticas que rigen esos procedimientos. En la época de Hertz no se conocía, por ejemplo, el teorema de Noether. Del teorema de Noether podemos deducir directamente la invariancia, la conservación de la energía a partir de la homogeneidad del tiempo. Pero bueno, eso no lo conoció Hertz. Ahora, lo que sí conoció es lo que les acabo de mencionar. La energía no se puede concebir como una sustancia. Por lo tanto, en sí no tenemos una representación clara de lo que es. No sabemos lo que es un útil analítico. Y por lo tanto, realmente no nos daría una imagen de la realidad correcta semánticamente. A priori no lo sabemos. Eso es lo que llevó a Hertz a postular una suerte de navaja de Occam. Vamos a rasurar esos conceptos que nos sirven. Vamos a rasurar el concepto de fuerza y de energía y vamos a quedarnos solamente con espacio, tiempo y masa. Y con eso fundó la mecánica de Hertz. De acuerdo a él, todas las imágenes deben de ser equivalentes. Lo que podemos hacer en una, debemos poderlo hacer en otra, porque si no, de otra manera tendríamos teorías mecánicas del mundo completamente inconsistentes entre sí, que no serían, por lo tanto, lógicamente equivalentes. La pregunta es, ¿cómo sabemos como docentes que los conceptos de fuerza y energía son realmente consistentes? No lo sabemos. Por eso cuando estamos enseñando mecánica, generalmente enseñamos un conjunto de incoherencias e inconsistencias. Solo que nuestros alumnos generalmente no estudian y nosotros generalmente tampoco. Por lo tanto, no sabemos que enseñamos incoherencias. Muchas gracias.